Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tengan ustedes bienvenidos a ustedes aquí a La Voz del Residente. Agradecido que nos estén acompañando como todos los jueves en oftalmología. Muy felices de que se encuentren con nosotros. Antes de presentar a quien nos va a dar la clase esta noche, me gustaría recordarles que si es primera vez que están con nosotros, las pláticas o el objetivo de esto es tener pláticas para la plataforma de YouTube, o como a mí me gusta verlo, como clases, donde ustedes podrán revivirla las veces que gusten. En Medical Legal Center tenemos diferentes especialidades a lo largo de la semana, donde escuchamos los comentarios, los conocimientos y las experiencias de los residentes de México y de parte de Latinoamérica. Tenemos diferentes especialidades a lo largo de la semana. Los jueves estamos repartidos entre oftalmología y ortopedia y trauma, así que usted decide qué es lo que quiere ver. Ahora me gustaría decirles de qué se va a tratar el tema de esta noche. Tenemos ya una clase expuesta por la doctora Cristina Aurora Tlapanco Beltrán con el tema ¿quién es sospechoso de glaucoma? Antes me gustaría presentarla para saber a quién estamos escuchando, que es egresada de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, licenciada como médico cirujano, internado en el Hospital General Dr. Manuel González y residente de tercer año de oftalmología en la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Los dejamos con la clase de la doctora Cristina y nos vemos al final. Muchas gracias, que disfruten del conocimiento de esta doctora. Pues muchas gracias a los que están aquí para escuchar mi plática. Yo soy Cristina Tlapanco, soy residente de tercer año de la Asociación para Evitar la Ceguera en México. El revisor de mi tema fue el doctor Jesús Jiménez Román, que es el jefe del Departamento de Glaucoma del Hospital de la Ceguera. Y pues este tema, ¿quién es un sospechoso de glaucoma? A mí me gusta muchísimo, me apasiona, porque justamente cuando me comentaban de qué se trataba esta dinámica, esta plática la enfoqué tanto para residentes de oftalmología, pero también para residentes de otras especialidades, médicos generales, médicos de primer contacto y pues la población en general, porque es un tema del que no se conoce mucho y es bien importante. Y bueno, en general me voy a estar enfocando en el glaucoma primario de ángulo abierto, que es como el tipo de glaucoma más frecuente. Hay muchos tipos de glaucoma, pero no puedo hablar de todos en esta plática, entonces me voy a enfocar en ese tipo de glaucoma. Ya voy a hacer como menciona unos factores de riesgo que hay en otros tipos de glaucoma, pero bueno, voy a ir explicando cuando hable de ellos. Entonces, los puntos a tratar son estos en mi plática. Y para comenzar, la introducción. El glaucoma es una neuropatía óptica crónica y es la causa más común de ceguera irreversible en el mundo. La prevalencia en América Latina va del 1 al 3.4% y la proporción de ciegos por glaucoma llega hasta el 20%. Actualmente a nivel mundial hay 60 millones de personas con glaucoma y se estima que para el 2040 habrán 111.8 millones de personas afectados. Es decir, la prevalencia es muy, muy alta. Entonces, esta es una patología la cual ha incrementado su prevalencia con el paso de los años y ahorita voy a explicar por qué. Y es por esto que es fundamental implementar programas de detección y de diagnóstico oportuno para detectar esta enfermedad en los estadios iniciales. Si hay residentes de oftalmología aquí, no me van a dejar mentir, en los hospitales cuando vemos pacientes con glaucoma casi siempre llegan en estadios ya avanzados, glaucomas terminales, y entonces no podemos seguir diagnosticando tan tardíamente a estos pacientes. También mi objetivo con esto es que se mejore el seguimiento en poblaciones que tengan factores de riesgo y precisamente en eso me voy a enfocar, en los factores de riesgo, cuáles son, que la población los entienda, que los médicos lo sepan, identificar para que los canalicen con el oftalmólogo. Muchos casos de glaucoma permanecen sin diagnóstico o son inadecuadamente tratados. Se estima que en comunidades rurales, sobre todo aquí en México, los pacientes se quedan sin diagnóstico en hasta el 90% de los casos. ¿Y cuál es la problemática actual? Como les mencionaba, la población actualmente tiene mayor esperanza de vida y justamente el glaucoma, no siempre, pero en la mayoría de los casos, se da en personas mayores de 60 años. Entonces, a mayor esperanza de vida, que esto se genera porque obviamente con el paso del tiempo los servicios de salud han mejorado, la esperanza de vida es mucho mayor, tenemos más pacientes de edad avanzada que van a presentar este tipo de problemas.
Hay una falta de conciencia en cuanto al glaucoma en la población general, tanto en médicos como en pacientes. El tratamiento de glaucoma, una vez que se hace el diagnóstico, es un tratamiento que es muy caro, tanto hablando de medicamentos tópicos como de intervenciones quirúrgicas. Y como ya les mencioné, el glaucoma en nuestros hospitales se diagnostica en etapas ya avanzadas, entonces los pacientes necesitan intervenciones mucho más caras. Entonces, si se diagnosticaran en una etapa más temprana, se podría dar un manejo más accesible a los pacientes. Además, las herramientas de tamizaje o screening aún no son apropiadas ni bien aceptadas a nivel mundial. Esto lo pongo con rojo porque necesito que pongamos mucha atención en esto. Más del 50% de los casos de ceguera en México son por causas prevenibles, sobre todo retinopatía diabética y sus consecuencias, y también, por supuesto, glaucoma. O sea, más del 50% de la ceguera en nuestro país la podemos prevenir con un adecuado tamizaje. Entonces, esto es algo que a mí me encanta, el tema de la prevención, y quiero que se lleven esto para que también empiecen con esta cultura tan importante para poder prevenir estas enfermedades. Otro problema muy importante también, por supuesto, es el sobrediagnóstico de la enfermedad. Se estima que hasta el 15 al 50% de los pacientes tratados por glaucoma no tienen glaucoma. Pacientes que son hipertensos oculares, que son erróneamente diagnosticados como glaucomatosos, se les da tratamiento. Sí, algunos hipertensos oculares sí necesitan tratamiento hipotensor, pero no todos. Y esto genera mucho estrés en nuestros pacientes. Entonces es bien importante la valoración clínica adecuada. Entonces, ¿qué pasa en el glaucoma a nivel de fisiopatología? Vamos a tener una pérdida progresiva de las células ganglionares de la retina, lo cual lleva a una pérdida del campo visual de inicio periférico, después central y por último pérdida de la visión. Y a todo esto, ¿quién es un sospechoso de glaucoma? Que es a lo que va encaminada esta plática. La Academia Americana de Oftalmología y la Sociedad Europea de Glaucoma lo definen como una persona que presenta al menos un factor de riesgo y un hallazgo clínico asociado a glaucoma. ¿Cuáles son estos hallazgos clínicos? Y esta diapositiva sí va más para residentes de oftalmo. Voy a hacer mucho más, o voy a explicar muchísimo más los hallazgos del nervio óptico en diapositivas que van después, pero a grandes rasgos es esto: una asimetría en la relación copa-disco, es decir, un aumento en la excavación de la papila, que haya muescas o estrechamientos del anillo neuroretiniano, cambios del color del nervio óptico, defecto en la capa de fibras nerviosas, atrofia peripapilar, hemorragia se inflama del nervio óptico y presión intraocular elevada. Estos son datos que podemos encontrar en un paciente y decir, bueno, esto me parece raro, puede ser un sospechoso de glaucoma. La Sociedad Europea de Glaucoma también usa esta definición de sospechoso de glaucoma, que es aquel paciente que tiene presiones intraoculares de 21 a 30 sin tratamiento, campos visuales o disco óptico o capa de fibras nerviosas normales o dudosos con al menos una sospecha clínica o funcional. O sea, ¿de qué nos estamos dando cuenta con esto? Que hay una falta en la rigurosidad de la definición de qué es un sospechoso de glaucoma. Unos dicen una cosa, otros tienen otros criterios. Para no confundirnos, en mi plática vamos a tomar la definición de la Academia Americana, que es al menos un hallazgo clínico y al menos un factor de riesgo. Entonces, ¿cuáles son estos factores de riesgo? Edad avanzada, como ya se los mencioné, pacientes mayores de 60 años, es factor de riesgo para inicio y progresión de la enfermedad. Presión intraocular elevada, sobre todo por arriba de los 24 milímetros de mercurio, igual, factor de riesgo para desarrollo y progresión. Y ojo, la presión intraocular elevada es el único factor de riesgo modificable de la enfermedad. Para todos los médicos que nos ven aquí, presiones de perfusiones oculares bajas, presión arterial sistólica o diastólicas bajas generan un daño isquémico a las células ganglionares. Antecedentes heredofamiliares. Se estima que un paciente que tenga familia con glaucoma tiene 3 veces más riesgo que la población general de desarrollar glaucoma. Esto es muy, muy importante. Hasta el 20% de los pacientes que vemos en la consulta tienen al menos un familiar de primer grado con glaucoma. Diferencia de la presión intraocular más de 4 milímetros de mercurio entre ambos ojos. La raza. Aquí es muy importante porque por el simple hecho de ser mexicanos ya tenemos riesgo de padecer glaucoma. Pacientes africanos, afrocaribeños, hispanos en general, tienen más riesgo de desarrollar glaucoma de ángulo abierto, glaucoma primario de ángulo abierto. ¿Por qué pongo asiáticos? Porque ellos también tienen riesgo, pero no de glaucoma de ángulo abierto, sino de glaucoma de ángulo cerrado, por tener un ojo tan pequeño.
Y ahora, el sexo. ¿Quién presenta más glaucoma, hombres o mujeres? Hay descripciones en la literatura que dicen que los hombres más que las mujeres, pero también depende mucho del tipo de glaucoma. Y, por ejemplo, hablando del glaucoma de ángulo cerrado, las mujeres, por tener un globo ocular más pequeño, tienen más riesgo de desarrollarlo que los hombres. Grosor corneal central disminuido por debajo de las 545 micras, otro factor de riesgo. Incremento de la excavación papilar, como ya les mencioné. Defectos refractivos, miopía o hipermetropía. Pacientes miopes es todo un tema porque miopía, solo por el simple hecho de tener miopía, tienes 2 veces más riesgo que la población general de desarrollar glaucoma. Ahora, también depende del grado de miopía. Miopías más de 10 dioptrías tienen mayor riesgo. También es muy importante porque híjole, al estar evaluando a un paciente con miopía, a veces es muy confuso porque los miopes tienen el nervio óptico, tienen muchos cambios en el nervio óptico que es muy difícil diferenciar si es un nervio óptico afectado por glaucoma o la disposición que tiene el nervio óptico es así por la miopía tan grande que tiene. Son discos ópticos más grandes, oblicuos, con mucha atrofia peripapilar, entonces es muy difícil determinar en estos pacientes si sí tienen glaucoma, si no, o sea, es todo un tema. La hipermetropía también es un factor de riesgo para glaucoma de ángulo cerrado. Hipertensión arterial sistémica o diabetes mellitus. Yo creo que todos los médicos que estamos aquí tenemos contacto con este tipo de pacientes. Ya tienen un riesgo de desarrollar glaucoma. Hay mucha controversia en la literatura, pero sí está descrito que estas dos entidades son un factor de riesgo. Enfermedades cardiovasculares y migraña también. Entonces, ¿por qué es importante el tamizaje? Porque como ya vimos, si todos estos factores de riesgo se acumulan y son suficientes para que el paciente desarrolle un glaucoma, el daño va a progresar, culminando en muchas ocasiones en ceguera. Es por esto que es muy importante detectar a los pacientes de manera oportuna para que se dé un seguimiento a los pacientes y si bien no podemos evitar que les dé glaucoma, tal vez sí podemos evitar que culminen en ceguera. Ahora, también es bien importante tomar en cuenta si el paciente sospechoso de glaucoma requiere únicamente vigilancia y seguimiento o si requiere un tratamiento. Esto también es un tema. Muchos pacientes sospechosos de glaucoma, como ya tienen familia de primer grado con glaucoma, familia que se ha quedado ciega por glaucoma, les causa mucho estrés no recibir un tratamiento hipotensor. Entonces, en estos pacientes hay que valorar si vale la pena dar tratamiento, si no, cuántos factores de riesgo tiene. El reto es establecer un diagnóstico temprano para iniciar un tratamiento oportuno. Ahora, lo que hablábamos del nervio óptico, ¿qué hay que buscar en un nervio óptico? Aquí pongo 2 fotografías que me gustaron mucho, un nervio óptico sano y un nervio óptico con glaucoma. Ambos se ven súper diferentes. Hay que ver desde el tamaño del nervio óptico, más grande en pacientes con glaucoma, los bordes del nervio óptico, la coloración. Los ojos sanos tienen un nervio óptico naranja, rosado, con un anillo neuroretiniano que parece como una donita, tiene que ser gordita, tiene que ser ancha. Cuando hay muescas en este anillo, cuando hay palidez sectorial o palidez generalizada, aumento de la excavación, hay que ver muy bien la emergencia de los vasos. Si esta emergencia es central, que es lo normal, o si está más nasalizada, que pasa en pacientes con glaucoma. La lámina cribosa, si es visible o no es visible. La atrofia peripapilar y qué tipo de atrofia tiene. No todas las atrofias son sinónimo de glaucoma. Si es atrofia alfa, beta, gamma, delta. El calibre de los vasos, si tiene hemorragia se inflama o no. Cuando un paciente no tiene ni diabetes, ni hipertensión, ni una vasculitis, el encontrar hemorragias en la papila no es normal. Entonces, esto nos puede hablar de que incluso el paciente está progresando en un daño glaucomatoso. Ahora, la pregunta del millón. ¿Los campos visuales se encuentran alterados en pacientes sospechosos de glaucoma? No, porque no tienen glaucoma como tal. Ahora, la otra pregunta es, ¿un campo visual normal descarta la enfermedad? O sea, ¿descarta el glaucoma? Tampoco. ¿Cómo pasa esto? Muchas veces, recordemos que para evaluar a un paciente por glaucoma hay que evaluarlo clínicamente y hay que pedir 2 tipos de estudios. El estudio estructural, que es la tomografía de coherencia óptica, o sea, el OCT de nervio óptico, y los campos visuales, que es el daño funcional que va a haber. Entonces, muchos pacientes tienen defectos estructurales, o sea, defectos en el OCT de nervio óptico, y no tienen daños campimétricos, o sea, daño funcional. Se estima que muchas veces el daño estructural puede preceder hasta 7 años antes al daño funcional. Muchas veces en la consulta de glaucoma o en la consulta de los hospitales, en caso de mi hospital,
residentes de oftalmología que estén en otros hospitales, es muy común que veamos a los pacientes sospechosos de glaucoma, campos visuales y campos visuales, se les pide campos visuales 6 meses, 8 meses, 1 año, y de repente te das cuenta y dices, llevan 5 años, 6 años sin pedir un estudio estructural, un OCT de nervio óptico al paciente, y cuando lo tomas te das cuenta que ya tenía glaucoma desde hace mucho tiempo y no te habías dado cuenta, porque el daño estructural precede al daño funcional. Entonces esto es muy importante, no siempre el campo visual afectado va a ser lo primero que vamos a ver. Entonces, ¿qué es importante? La historia clínica del paciente, ya dijimos, antecedentes heredofamiliares, personales patológicos, ya vimos que hay unas enfermedades que predisponen a glaucoma. También es importante ver qué enfermedades tiene el paciente, porque en el manejo de glaucoma damos muchos medicamentos que influyen a nivel sistémico, como por ejemplo los betabloqueadores. Entonces, pacientes asmáticos con EPOC, con cardiopatías, no pueden recibir tan fácilmente un betabloqueador o algún otro tipo de medicamento. Entonces, es importante conocer los antecedentes. También es importante la historia de medicamentos que tengan los pacientes. Muchos pacientes que tienen glaucoma tienen una historia de un uso prolongado de esteroides, uso tanto tópico a nivel oftalmológico como a nivel dermatológico, incluso inhalados, esteroides sistémicos, cualquier vía de aplicación de esteroides es un factor de riesgo para desarrollar glaucoma. Y tenemos muchísimos pacientes así en la vida que nadie se da cuenta y no lo refieren al oftalmólogo. Otros medicamentos que pudieran ocasionar un glaucoma agudo de ángulos cerrados son antipsicóticos, antihistamínicos, antiespasmódicos, antiparkinsonianos. Historias de trauma previo, trauma ocular contuso, penetrante. Hay veces en el que el glaucoma se desarrolla hasta décadas después de un trauma, por ejemplo, secundario a una recesión angular. Entonces, toda esta historia es bien importante, todos los detalles del paciente. Obviamente, la evaluación oftalmológica completa y la documentación, como ya les mencioné, funcional con campos visuales y estructural con OCT de nervio óptico. El motivo de consulta. Rara vez los pacientes por glaucoma van a llegar con síntomas. El glaucoma generalmente, y no todos los tipos, pero el primario de ángulo abierto, generalmente es una enfermedad silenciosa que no da síntomas hasta etapas muy avanzadas, así como la diabetes. Entonces, pero ¿qué síntomas sí nos pueden orientar de que igual y nuestro paciente está teniendo un ataque agudo de glaucoma? Que este sí es clínicamente súper aparatoso. Dolor ocular. Que vean escotomas o defectos en campo visual es raro, pero puede llegar a suceder. Visión borrosa, alteración en la visión de los colores, visión de halos alrededor de las luces, que es muy característico por el edema corneal que se genera por la hipertensión ocular tan súbita de los cierres angulares agudos, y ojo rojo. Todo esto, como ya les mencioné, solamente hablando de un glaucoma de ángulo cerrado de presentación aguda. Ahora, la pregunta, ¿hay que tratar o no tratar a los sospechosos de glaucoma? Ya les mencioné, depende de factores oculares, sistémicos, psicológicos y sociales del paciente. Hay que tomar en cuenta cuántos factores de riesgo tiene el paciente, si vale la pena o no tratarlo. Y en estas dos situaciones se puede instaurar el tratamiento en un sospechoso con glaucoma, que tenga un riesgo de desarrollar daño glaucomatoso inminente o bien por decisión del paciente. Si el paciente no tiene ninguna contraindicación para darle medicamentos tópicos, lo puede hacer porque tiene la economía necesaria y le da paz mental. La verdad es que, como ya les comento, es una patología que genera mucho estrés en los pacientes. Pacientes que tienen familia con glaucoma, que se ha quedado ciega por glaucoma, pues muchas veces deciden tratarse. Entonces, ¿cuáles son mis conclusiones? La prevalencia del glaucoma ha incrementado con el paso del tiempo. Ya les mencioné, mayor esperanza de vida, más glaucoma. Médicos, geriatras, internistas, urgenciólogos, es bien importante que tomen conciencia de esta enfermedad. Hay un desconocimiento por parte de pacientes y también de médicos de esta enfermedad. Es una enfermedad silenciosa que no es tomada en cuenta en muchas ocasiones. Y lo más importante para mi plática, gran proporción de los pacientes con glaucoma reciben un diagnóstico tardío o nunca son diagnosticados. Y como ya les dije en diapositivas previas, más del 50% de la ceguera de nuestro país es prevenible. Y pues nada, agradezco mucho su atención y agradezco todo el apoyo de quienes me ayudaron con la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Cris por la
la noche de hoy habernos dado esa gran clase. Les comentaba si quieren volver a vivirla o quieren repetirla las veces que sea necesario por motivos de estudio o para aprenderla, la pueden encontrar en YouTube en Medical Legal Center, o si no, nos pueden encontrar en Facebook estas mismas pláticas en la página de Yo Soy Médico 17. Ahí también pueden revivirla y es más rápido. También me gustaría recordarles que estas pláticas son de manera altruista, es tiempo que los doctores nos brindan sobre sus conocimientos y sus experiencias, así que si usted gusta darnos una clase o una plática, con mucho gusto, solamente mándenos un mensaje al Facebook de La Voz de Residente, perdón, o al Instagram de La Voz de Residente, y con mucho gusto les cedemos un espacio dependiendo el día por su especialidad. Ahora, me gustaría dirigirme a usted, jefe o jefa de residente, si requiere alguna de nuestras pláticas, ya sea para adiestramiento o para capacitación en temas médicos legales, por favor, mándenos un correo electrónico a atención.mlc@gmail.com. Atención, hay que escribirlo sin acento, .mlc@gmail.com, y estará recibiendo de nuestras pláticas de manera gratuita en esta temporada de pandemia. Muy agradecidos con la doctora Cristina de habernos ofrecido esta clase y muy agradecidos de que nos estén acompañando en la primera semana de 2022. Nos vemos el lunes con La Voz de Residente en otorrinolaringología y mañana viernes en cirugía general. Que tengan muy bonita noche y muchas gracias por acompañarnos.